Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Muy buena noche, amada iglesia, Dios les siga bendiciendo. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio Testimonios que glorifican al Creador. En esta ocasión nos acompaña el evangelista Víctor Avellaneda. Buenas noches, pastor, Dios le bendiga, ¿cómo está? Amén, muy buenas noches, pastor. Gracias por esta invitación y me siento complacido en el nombre del Señor por este privilegio que hoy me da de estar en sus micrófonos. El evangelista Víctor, un hombre conocido en muchos lugares, ya ahorita les contará, rescatado de la prisión a la libertad. Un hombre que estuvo prisionero en su pasado, pero conoce a nuestro Salvador. Entonces, pastor, toda suya la audición para que nos cuente y testifique lo que el Señor ha hecho en su vida. Amén. Primero que todo, buenas noches a todos, bendiciones a la audiencia, a quienes ven estas transmisiones. Dios los bendiga a todos, soy el evangelista Víctor. Mi testimonio, pastor, es un testimonio de decirle al mundo que Cristo es real, que Cristo vive. Mi testimonio es un testimonio de decirle al mundo, a aquellas personas que puedan hoy estar ya prácticamente creyendo que son sus últimos respiros de vida, es decirle que Cristo sí vive y es real. Mi testimonio comienza en una prisión, aunque antes de la prisión yo ya había conocido el Evangelio. Yo lo había conocido, pero no era el tiempo de yo buscar a Jesús. No era el tiempo de haberme encontrado con el Señor. Aunque estuve en una iglesia, me preparé como líder, en fin, tantas cosas que hice, pero no era el tiempo del Señor. El real encuentro en mi vida comenzó con Jesús, fue en una prisión. Te cuento que estuve en una prisión, pero allí el Señor colocó gracia en mi vida, colocó gracia que los presos me cuidaban, me querían. Yo era el lavandero del patio, pastor, yo era el lavandero del patio, yo le lavaba la ropa a los presos, le recogía su cena. A mí la juez me negó la libertad 3 veces. Es un testimonio tremendo. Yo pedí porque yo estuve por una causa, pues para el hombre injusta, ¿no? Estaba ahí en la prisión y la juez me negó la libertad 3 veces. 3 veces me la negaba, me decía, no, tiene que pagar la cárcel física. Mi encuentro comenzó un día que le dije al Señor, Señor, yo quiero que me hables. Allí en la cárcel siempre va mucha gente de muchas iglesias. Vive lleno, la cárcel de pastores, líderes, católicos, en fin, de todas las iglesias, mantiene la prisión siempre, pero yo nunca me congregué con ninguno de ellos, nunca, y me invitaban. Yo adquirí con mi Señor un encuentro íntimo, y era mi celda. Yo dormía en una celda, compartía mi celda con 4 mexicanos, dormía en el hueco de la celda, o sea, lo último del camarote. Y ese piso mantenía mojado, mi colchoneta mantenía mojada, mi espalda húmeda siempre. Y un día yo le dije, Señor, yo fumaba. Prácticamente yo lavaba la ropa de los presos para comprar mis cigarrillos. Ajá. Me mantenía mi vicio, ¿sí? Y un día le dije, Señor, yo no quiero fumar más, me siento enfermo, no quiero fumar más, quiero que me hables. Recuerdo, pastor, que ese día yo me encerré a las 3 de la tarde, el guardia le echaba candado a la celda y ya uno quedaba encerrado. Antes de que fueran las 3, saqué fiado los cigarrillos. Fui al de la chaza, le dije, fíjame 3 cigarrillos que mañana con lo que le pago. Tremendo, ¿no? Le pago. Me fío los cigarrillos, llegó el guardia a las 3 de la tarde, echó candado en la celda, me fumé mi cigarrillo y después le dije, Señor, esto ya me está haciendo daño, este cigarrillo. Le dije, Señor, quiero que me hables. Y ese día abrí mi Biblia sin saber qué iba a leer, porque no sabía qué iba a leer. Ahí dije, Señor, háblame hoy, y me metí allá en mi hueco. Increíblemente ese día el Señor me llevó a leer un versículo que muchas veces yo había leído, pero nunca lo había entendido. Y era del libro de Lucas, capítulo 24, versículo 1 al 5. Muchas veces yo lo leí, pero no lo entendía. Y el Señor permitió que yo fuera a una prisión para que yo entendiera ese versículo, para que lo entendiera y lo comprendiera. Ese día en Lucas 24 yo leí que, para resumirlo, dice que en el primer día de la semana, dice que muy de mañana fueron las mujeres al sepulcro. Dice que cuando
llegaron, vieron que la piedra estaba removida y no hallaron el cuerpo de Jesús. Ya. Dice que ellos se impactaron, dice que al pie de ellos habían 2 hombres con aspecto de ángeles. Y dice la palabra que estos hombres les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ya. O sea, quiere decir que el Señor, antes de usted ser prisionero, de estar ya prisionero, Dios ya se estaba mostrando a usted, Dios ya le estaba hablando a través o sea, usted asistía antes a... Claro, yo me formé en el Evangelio, claro, yo asistí a la iglesia, sí, me formé, estudié en la iglesia, sí. Y luego posteriormente cae prisionero. Y no, volví al mundo. Volví al mundo por otro testimonio, volví al mundo. Volví en lo que llamamos nosotros que volvimos porque vimos el defecto del pastor y volví al mundo, ¿sí? Volví al mundo, me volví al mundo, no era el tiempo de la iglesia. Estaba calentando el puesto en la iglesia, volví al mundo, volví a fumar, a tomar. Lo cierto es que haberme apartado de la iglesia, haber vuelto al mundo, me llevó a una prisión. Okay. Pero allí tuve el verdadero encuentro. O sea que, mire que después de que yo leí ese versículo, de que entendí de que Cristo estaba vivo, ese día se rompió el velo, el telón cayó. Y entendí que Jesús estaba vivo. Y dije, Señor, cuando yo leí que estaba vivo, yo dije, Señor, si usted está vivo, yo no tengo por qué estar en esta prisión. Si usted está vivo, yo no tengo por qué estar fumando. Ese día yo dije, Señor, hoy acabo de comprender que usted está vivo. Y si usted está vivo, yo no tengo por qué estar muerto. Ese día cogí mis cigarrillos, los que me quedaban. Saqué 3 fiados, me fumé uno, me quedaban 2, ¿cierto? Cogí, los rompí. Y ya no quiero más esto. El biriqué, que un biriqué en prisión cuesta plata. Un biriqué en prisión vale dinero. Cogí, rompí ese biriqué. Y ese día yo hice mi oración de entrega. Nadie me estaba guiando. Yo sentía que era el Espíritu Santo que me estaba guiando en esta oración de entrega. Yo le dije, Señor, hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Ese día hice mi oración de entrega. Empecé mi intimidad con el Señor. Mire, pastor, qué curioso que después de que tuve ese encuentro allá con el Señor, como a los 8 días, la misma juez que me negó la libertad 3 veces me decía, no, tienes que pagar la cárcel física. Me llega la ordenanza del patio. Para los que no saben, es como el mensajero del patio. Llega la ordenanza del patio y me llama. Y era una carta de la juez. ¿Y sabe qué decía esa carta? Se le concede la libertad inmediata. Tremendo. Gloria a Dios. Después de que me la negó 3 veces. Y a la 4ª yo ya no la había escrito porque ya estaba resignado que me tocaba pasarla. Pero vuelve y me escribe esta juez y me dice, se le concede la libertad. O sea que yo entiendo, pastor, de que el propósito que Dios tenía con mi vida era de que yo tenía que ir a una prisión para encontrarme con Él. No era en ningún otro lado. Dios permitió que pasara ese percance en mi vida para yo ir a una prisión. O sea que yo comprendí que el Señor está vivo, ¿cierto? Jesucristo vive. Y que Jesucristo, el Señor, está con nosotros en medio de nuestro dolor. El Señor está en medio de nuestra aflicción, no donde a nosotros nos digan que Él está. ¿Sí me entiendes? No donde a mí me digan, no, es que allá está Dios. Dios está es donde yo quiera que Él esté. Y en ese momento yo estaba en un dolor fuerte que era la prisión, porque la prisión es algo que no se le desea ni al peor enemigo. Es algo que no se le desea. La prisión es el cementerio de los vivos. Eso es una prisión, es un cementerio de vivos. Es algo que no se le desea a nadie. Y entonces yo comprendí que el Señor está en medio de nuestro dolor. No donde a mí me digan, mire que allá está Dios, o mire que allá ya está Dios, o allí está, no. Es donde yo quiera que Él esté. Yo estaba en una prisión, condenado a unos años de cárcel. Ya la juez me había dicho que no tenía libertad, pero mire, de un momento el Señor tenía otro propósito. Después de que, ya cuando me llega la libertad, la juez me contesta, dije, Señor, gloria, que es grande, Señor. Yo le dije, Señor, ahorita que salga, yo te voy a servir. Yo le dije, Señor, quiero volver a la iglesia. Le dije, quiero congregarme en una iglesia, no importa que sea la más pequeña, no importa que sea solo el pastor y yo. Yo le dije, Señor, me quiero volver a congregar, pero que no importa que sea solo el pastor y yo. Y salí de la prisión.
y resulta, pastor, que el propósito que mi Señor tenía conmigo no era que me congregara en la iglesia, era que formara iglesia. Yo le dije al Señor, le voy a servir, Señor, con todo mi corazón. Dame la oportunidad de llevar tu nombre, decirle al mundo de que tú vives, de que eres real. Dame la oportunidad, Señor. Y gracias a ese encuentro que yo tuve con el Señor se ha glorificado. Se ha formado el Ministerio Internacional Jesucristo Está Vivo, un ministerio que ya estamos en varios países. Se ha formado una congregación internacional. El Señor me ha llevado a llevar su nombre por redes sociales, por la radio, aún hasta por la televisión, porque el Señor me permitió llevar por la televisión el mensaje de salvación. Entonces, mire, pastor, yo le dije al Señor, yo quiero servirte y quiero decirle al mundo de que tú estás vivo, no importa lo que tú tengas que hacer, Señor. Y gracias a eso que el Señor hizo conmigo, que me encontró, porque Él fue el que me encontró en la prisión, yo no me lo encontré. Si Cristo estaba conmigo preso, pastor, y yo no me había dado cuenta que estaba preso, y Él estaba preso conmigo ahí en esa prisión, y no me había dado cuenta. Tremendo, tremendo la historia que usted nos está contando, y es para que todos podamos comprender cómo se cumple la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? ¿De lo vil y menospreciado qué? Ah, bueno, usted se lo sabe. Entonces, mire, amada iglesia, Dios no desecha a nadie y Dios siempre dará oportunidades. El testimonio que cuenta nuestro pastor acá, él jugó al cristiano un tiempo y eso es peligroso, muy peligroso. Jugar al ser cristiano tiene consecuencias fuertes. Pastor, una pregunta, cuando usted toma la decisión de servirle al Señor, ¿qué hace Dios en usted? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son las cosas que Dios coloca en su camino para que usted empiece su ministerio? Pues yo salgo de la prisión, como le decía el pastor, yo le dije, Señor, yo me quiero congregar en una iglesia, no importa que sea la más pequeña, que sea el pastor y yo. Y el Señor me empieza a ministrar de que comenzara a evangelizar, ¿cierto? Empecé a evangelizar por redes sociales, ¿sí? Empecé a ganar audiencia, empecé a evangelizar, a ministrar. Yo escribo sermones, ¿sí? Yo escribo sermones, ya tengo patentados más de 15,000 sermones, ya están registrados, que se encuentran en mi página personal. Yo escribo sermones para el mundo. Y empecé a predicar el evangelio, a escribir mis sermones, y empezaron a llegarme mensajes de muchas partes del mundo, a escribirme. Y dije, bueno, Señor, ¿qué quieres para mí? Ya el Señor me dio otra visión, me dio otra orden, que escribiera un libro. Pastor, gracias a ese encuentro que el Señor, el rescate que Cristo me dio a mí en una prisión, nació Los Planes de Dios Son Más Grandes que los Nuestros. Nació este libro. Y quiere que le cuente, pastor, y a la audiencia le cuento que, para completar de que Dios es real, de que Cristo vive, el autor de este libro tiene 5º de primaria, no tiene más estudios, sino 5º de primaria. Por Dios santísimo. 5º de primaria tiene el autor de este libro, y pronto, si es la voluntad de mi Señor, y si el Eterno no viene por nosotros pronto, dentro de poco sale el Cristo de las Esperanzas, que ya está en Estados Unidos, ya se está editando en Estados Unidos el Cristo de las Esperanzas. Y también tiene 5º de primaria. Entonces, mire lo que hace el Señor, pastor, lo que Dios hace. Cuando Dios tiene el llamado para una persona, cuando el Eterno ya puso los ojos en alguien, ya no nos podemos escapar. Amén. Dios permitió de que yo me encontrara con Él en una prisión. Qué pena para mi Señor que me encontró en una prisión, qué pena, Señor, pero es que mis actos me llevaron a ir a una prisión, qué pena contigo, Señor, pero allí era donde Dios me quería rescatar, en la prisión. Y gracias a ese encuentro, hoy el Evangelio de salvación se lleva por las naciones. Gracias a ese encuentro nació un libro, Los Planes de Dios Son Más Grandes que los Nuestros. Gracias a ese encuentro, hoy se está haciendo muchas cosas por la comunidad, aquí en Colombia. Se han abierto comedores comunitarios. En mi casa, que mi pastor es un fiel colaborador del comedor los domingos, sábados. En mi casa más de 130 personas
llegan por el almuerzo gratis en mi casa. Se abrieron programas de rehabilitación donde se rescatan personas de la calle y se llevan a centros de rehabilitación con alianzas que se hizo con grandes centros de rehabilitación. Se está fortaleciendo personas con discapacidad porque se donan sillas de ruedas, camas hospitalarias, en fin, medicamento. Qué bueno. Se están dando ayudas a madres cabezas de hogar con por lo menos carros de comidas rápidas, carros de tintos, se está fortaleciendo estos hogares. Y todo eso, ¿sabe cómo sucedió, pastor? Por el encuentro que tuve un día con el Señor en una prisión, porque yo me dejé encontrar. Muchas veces Dios tiene un llamado para nosotros, pero nosotros no nos dejamos encontrar. Muy bien. Pastor, muchísimas gracias. La verdad, un testimonio que glorifica al Creador, un testimonio que impacta. Recordemos que Dios toma control de todo y de todos. Así es que la invitación es para usted. Tome decisiones, tomemos decisiones todos. Es solamente creerle a Él y dar el paso, no es más. Usted ya se dio cuenta la pared de fondo, ¿no? Estamos aquí en la emisora del pastor Antonio, la luz del mundo, ya es casi que no, como la luz del Evangelio. La luz del Evangelio, disculpe, pastor, la luz del Evangelio. Estamos aquí en casa del pastor Antonio, mi amigo. Entonces, yo creo que aquí vamos a volver, pastor. Él está ahí detrás de cámaras con Naín, su hijo, su suegro, están ahí detrás de cámaras. Y con el pastor Víctor, pudiendo compartir algo de lo que Dios sigue haciendo. Dios sigue obrando en milagros. Dios no está quieto. Esos milagros cuando cayeron granizos llenos de fuego, que el mar se abrió en tiempos de Moisés, son milagros hasta más fuertes, hasta más poderosos, como por ejemplo, tomar a un hombre y permitirle llegar a una prisión para encontrárselo ahí. Eso es un milagro. Y que ahora ese hombre sea un evangelista y lleve la palabra de Dios a muchas naciones, eso es un milagro. A usted, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Pastor Víctor, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Un mensaje para la iglesia? Amén, muchas gracias, pastor. Y mi mensaje para la iglesia es: déjate encontrar por Cristo. Creer es diferente a creer. Yo le invito al mundo, yo invito a la audiencia a que le crea al Señor. No se trata solo de creer en Dios, se trata de creerle a Dios. Y si nosotros le creemos a Dios, va a suceder el milagro, porque los milagros no han pasado de moda. Los milagros siempre van a estar sobre esta tierra. Siempre va a estar el milagro, y si tú crees, tu vida será diferente en el nombre del Señor. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, testimonios que glorifican al Creador. Hasta una próxima transmisión. Dios le bendiga. Su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio.